Bienvenidos, bienvenidas a Creciendo en Familia a través de Guadalupe Radio. Estamos a la mitad de la hora exactamente y el día de hoy abordando un tema que lo hemos conversado algunas veces aquí en la radio, pero el día de hoy hemos querido profundizar un poco el tema porque hay mucha gente que tiene obviamente de repente una muy mala información o muy poca información, más bien diremos, acerca de lo que significa la hiperactividad. También hay muchos miedos, déjenme decirles, en la comunidad. Mucha gente ha llamado a la oficina para preguntarme, por ejemplo, a mí personalmente, si vale la pena o no darle el tratamiento farmacológico. Muchos se han asustado cuando el psiquiatra les ha dado el tratamiento farmacológico y muchos padres unilateralmente, sin la autorización ni del terapeuta, ni del psiquiatra, que finalmente es el psiquiatra el único que puede determinar esto, o el médico, le han suspendido la medicación y los niños han continuado haciendo mal en su comportamiento y académicamente mal. Hablaremos un poco más adelante de esto, pero como acabamos de escuchar, hemos visto esta sintomatología en una gama bastante amplia. De repente usted se ha quedado pensando en ello, y cuando Noemí comentaba de aquellas actitudes y comportamientos ya un poco más violentos, como el hecho de portar un arma, consumir de repente drogas, meterse y robarse cosas. Estamos hablando ya de conductas de niños que obviamente ya no son infantes, ya son adolescentes y de repente algunos casi llegando a la etapa de la adultez. Entonces, este es el gran problema cuando no se puede diagnosticar efectivamente o cuando las familias solamente se niegan a llevarle a un psiquiatra a un niño porque piensan que el psiquiatra es una persona que solamente ve a las personas que están desquiciadas o locas. En la salud mental todavía existen estos prejuicios y yo digo siempre a la gente lo siguiente: cuando usted está mal porque le duele el estómago o porque tiene problemas con los riñones o alguna afección con el cuerpo, usted tiene que ir al médico para que el médico le recete la medicación correcta y usted la tome y se alivie. Pero a veces cuando nuestros hijos tienen algún problema de salud mental, lo ocultamos y nos da vergüenza. No tiene que darnos vergüenza. Tenemos que ir con el psiquiatra, tenemos que ir con el médico, tenemos que ir con el terapeuta, con el psicólogo. ¿Para qué? Para darles ayuda a estos niños. Si usted no puede hacerlo, póngase en manos de un profesional y que le permitan ayudarle. Esto no va contra los principios ni religiosos, ni éticos, ni morales. Simplemente es un asunto que ocurre, por ejemplo, la hiperactividad. Si bien es cierto, no se sabe todavía las causas efectivas hasta ahora de una hiperactividad, pero se puede decir que de repente pueden haber muchos factores, tanto fisiológicos en el momento de la concepción, el proceso del embarazo, en el nacimiento del niño, en la primera infancia, que son cosas que nadie los puede prevenir así nomás, pero que se dan. Entonces no hay que tenerle miedo a las enfermedades de salud mental. Es una situación muy importante, Noemí. Así es, Robert. Como tú dices, existe mucha desinformación y todavía muchos mitos. Siempre le digo a los padres, si a uno se le rompe la pierna o como tú dices tiene algún problema, una afección física, uno no duda en ir al médico y no duda en tomar la medicina. Y en cierto modo el último congreso de psiquiatría, que cuando salió el último manual de enfermedades mentales, el DSM-5, se desarrolló una controversia porque también se ha ido al otro extremo, al extremo de sobrediagnosticar y sobremedicar. Entonces, hoy en día, Grover, es una gran controversia a nivel nacional el asunto de la salud mental. Y el problema es que los médicos, inclusive los doctores familiares, los doctores de diferentes especialidades e inclusive los psiquiatras, el primer recurso que utilizan es la medicina. Y felizmente existen también otros recursos. Hay alternativas. Hay alternativas. Entonces, un poquito hablando del tratamiento, se determinó en el último Congreso de Psiquiatría que se recomienda la medicación cuando los casos están entre moderados. No se recomienda medicación cuando en ningún caso de salud mental los riesgos son mínimos o tiene la persona una mínima sintomatología, inclusive cuando tiene una moderada sintomatología, sino se recomienda el tratamiento y las medicaciones cuando las personas tienen síntomas marcados de una enfermedad. Cuando, por ejemplo, se le ha afectado a raíz del problema 2 o más áreas de su vida de funcionamiento. Por ejemplo, le afectaba en el caso del niño su rendimiento escolar significativamente,
no es que el niño se saque de vez en cuando una C o de vez en cuando se saque una D, sino que todo su rendimiento se ha sido muy afectado. Y la otra es en sus relaciones. En Claro. el caso de los adultos, en el caso de las relaciones familiares, el trabajo y el rendimiento académico. Cuando estamos hablando, por un lado, de la hiperactividad y hablando podemos hablar de una depresión severa, por ejemplo. Exacto. Que afecte tanto a la persona que la postre en cama. Exacto. Que tenga intento de suicidio. Entonces, es ahí donde la medicación obviamente es requerida para estos pacientes. Porque inclusive la terapia a veces no es efectiva cuando Claro. los niveles son demasiado grandes. Por ejemplo, yo trabajo en un hospital y los terapistas físicos no tratan a los pacientes si es que no están medicados para el dolor, porque el paciente no va a poder hacer la terapia física. Entonces, en este caso, por ejemplo, es por eso que los profesionales tienen que trabajar en conjunto. Primero, comenzar con una buena evaluación y un buen diagnóstico para determinar el tratamiento. Yo creo que es muy importante la colaboración. Tú acabas de decirlo. Tiene que haber una colaboración entre el psiquiatra, en nuestros casos, el psiquiatra que es el que otorga la medicación y nosotros los terapeutas quienes trabajamos y podemos evaluar cómo está afectando o no determinadas áreas. Porque, a decir verdad, la medicación puede aliviar por un momento, puede tranquilizar, por ejemplo, a un muchacho que tiene hiperactividad, pero también va a tener otros efectos colaterales porque el cerebro es como un dominó. Así es. Si entra una medicación aquí, va a afectar a algunas otras áreas. Entonces, ese es el riesgo, aunque la FDA obviamente se ha preocupado mucho en proteger al ser humano y cada vez la medicación tiene menos efectos colaterales, pero de alguna forma los tiene. Así es, Grover, y un poco que ya estamos hablando de lleno sobre los tratamientos, yo siempre pienso que existen dos formas de tratar a los niños con déficit, con ADHD, con déficit de atención e hiperactividad. Y es una sin tratamiento. ¿Quiénes son candidatos para tener la terapia o el tratamiento sin medicación? ¿Y quiénes son los que son candidatos para tener la terapia y la medicación? Para tener el tratamiento sin medicación son los niños que tienen estos síntomas moderados, que su rendimiento escolar no está totalmente bajo, sino que está medio. Que tienen determinadas áreas. Que están bien. Y niños cuya hiperactividad no es tan marcada. Claro. Entonces yo les digo a los padres que ellos tienen que ser las veces de la medicina. En realidad los niños y los padres que tienen hijos con este trastorno tienen mucho trabajo. Claro. Y el trabajo es inicialmente. Parte de la terapia y fundamentalmente la terapia con estos niños es la terapia, terapia psicológica. En el área psicológica se trabaja el área de lo que es la organización. El padre y el niño tienen que proveer esa estructura que el niño le hace falta. El niño tiene que trabajar con horarios, los padres tienen que ser muy consistentes. Luego la otra cosa que se trabaja es el área de las conductas, la modificación de conducta, porque los niños tienen muchos problemas, como hemos visto, de ser oposicionales, de no obedecer, de no comenzar las cosas a tiempo. Y la otra cosa es las habilidades sociales, Claro. cómo se relacionan con sus compañeros, con los padres, con otras personas. Y fundamentalmente a los padres les digo, ustedes tienen que hacer las veces de la medicina, que es agotar al niño. Sí. Tienen que llevarlo a correr, tienen que hacer ejercicios. El niño tiene que terminar al final del día, a veces utilizo esta expresión, con la lengua afuera, de tal manera que el niño agote esa actividad que tiene sin utilizar la medicina. Y te voy a ser sincera, Grover, ha habido mucho éxito con los niños que he tratado de esa manera, pero tiene que haber una determinación grande de los padres. Bueno, lo que acaba de decir Noemí, para aclararlo, es que cuando se trabaja con niños que tienen hiperactividad, tenemos que trabajar en conjunto, padres y terapeuta. ¿Por qué? Porque el padre está 24 horas al día con su hijo, 7 días a la semana. Cuando el niño va a terapia, va 1 hora o 2 horas a la semana, por lo mucho. Entonces el padre tiene que recibir un tratamiento, un entrenamiento. Primero conocer en qué consiste este problema, este trastorno, y el padre tiene que entrenarse. Entonces, si usted está yendo a algún lugar para que le den el tratamiento y a usted no le han explicado lo que significa la hiperactividad y no lo han entrenado a usted, no le han dado este entrenamiento para que usted ayude a su niño, no es un tratamiento completo, no es consistente. Por eso es importante entender que el terapeuta, obviamente, cuando quiere hacer un buen trabajo, como lo hace Noemí, es darle la instrucción al padre, explicarle de qué se trata, en qué consiste, cómo funciona y cómo ayudar a su niño. Eso ayuda mucho a que el niño se sienta en un lugar seguro,
con la protección y la ayuda de los padres que efectivamente van a apoyar mucho la terapia psicológica y la terapia farmacológica. Vamos a ir otra vez a una pausa comercial, vamos a regresar con este tema que es apasionante, el tema de la hiperactividad. Y obviamente estaremos en la parte final dando algunas conclusiones importantes acerca de los niños que tienen este problema de el déficit de atención con hiperactividad, que obviamente hay muchos en nuestra comunidad hispana que no son diagnosticados y tampoco son tratados efectivamente y que corren el riesgo después de tener una serie de problemas y no culminar inclusive ni siquiera la primaria o la secundaria. Vamos a una pausa comercial y regresamos aquí en Creciendo en Familia en Guadalupe Radio TV.